Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Poderoso es el Señor. Que la paz de Cristo sea sobre usted, sobre su familia, y bendición y éxito, prosperidad en este día para cada hermano, para cada siervo, para cada ministro que está escuchando la palabra de Dios día a día, mis santos hermanos. Bien, Espíritu Santo, en este día te glorificamos, te honramos, te exaltamos, te damos gloria, honra, alabanza a ti, Señor, porque eres el Dios de nuestras vidas, eres el Dios de Yahvé Jireh, eres el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todo, gracias por un amanecer más, gracias, Señor, porque a ti te plació darnos este día como un regalo, como una bendición, Señor. De igual manera bendecimos a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros hijos, hijas, padres, aquellos que están en cualquier parte del mundo, digamos así, Señor. Amigos, familiares que están fuera del Ecuador, Señor. Ponemos en tus manos, Señor. Aquellos que van a buscar trabajo, Señor, ponemos en tus manos. Aquellos que están imposibilitados de cualquier enfermedad, en un hospital, en una cárcel, el Señor, lo ponemos en tus manos este día, Padre. Que seas tú fortaleciéndolos, que sea usted llegándose a ellos, Señor. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, abran la palabra de Dios en Filipenses 2 y el versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor, santo, poderoso es el Señor. Bien, sigamos hablando de la humildad, mis santos hermanos. Significado de la humildad. ¿Qué nos dice la humildad? La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia a la humildad. Es un valor opuesto a la soberbia. El significado de humildad se relaciona con su origen etimológico. Como tal, la palabra proviene del latín humillaos, que a su vez proviene de la raíz humus, que quiere decir tierra. Se desprende, por lo tanto, tres sentidos hablando de la humildad. La humildad como valor, uno. La humildad como origen socioeconómico, dos. Y la humildad como sumisión. Veamos primero la humildad como valor. Gloria a ese nombre del Señor. La humildad como valor se refiere a una cualidad de la persona que se abaja frente a los demás, porque reconoce la igualdad digna de cada ser humano, en tanto que todos vienen de la tierra. Este último sentido hace de la humildad una actitud relacionada con la virtud de la modestia. La humildad puede ser una cualidad humana independiente de la posesión económica o social. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos son iguales y todos existen, tiene el mismo grado de dignidad, tiene el mismo grado de respeto. De allí que ser humilde no aplique dejarse humillar, pues la humildad no supone una renuncia o a la dignidad propia como persona, como se aplica el valor de la humildad en la vida cotidiana. Por ejemplo, reconocer los errores ante los demás constituye un acto de humildad. Una persona que actúa con humildad no tiene complejo de superioridad, ni tiene la necesidad de recordar constantemente a los demás sus éxitos y logros, mucho menos los usan para pisotear a las personas en su entorno social, mis santos hermanos. Esa es una humildad. Quien obra con humildad no se vanagloria de sus acciones. Por el contrario, rechaza la ostentosidad, la arrogancia, el orgullo y prefiere ejercitar valores como la modestia, la soberbia y la mesura. Trata de vencer cualquier
soberbia, cualquier arrogancia, cualquier tipo contrario hacia la humildad. Característica de la humildad. En tanto virtud, la humildad reúne una serie de características manifiestas en el comportamiento. Algunas de esas características son comprender la igualdad y dignidad de todos los sujetos, valorar el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que día a día hace, reconocer, aunque relativar las virtudes propias, reconocer las propias limitaciones expresadas con afabilidad, actuar con modestia, sencillez y mesura, percibir las relaciones sociales desde la horizontalidad, escuchar a los demás y tomar en cuenta sus opiniones, respetar genuinamente a los demás y poner atención cuando uno está conversando, cuando uno está dialogando, también escuchar con atención, con modestia y aprender que todos tenemos derecho de opinar, que todos tenemos derecho de pensar. Esa es la humildad. Humildad como origen económico. La posición económica de los pobres, desfavorecidos, pobres de la tierra, suele asociarse a la palabra humildad. Una persona humilde en el sentido es alguien que proviene de un hogar de escasos recursos sin mayores posibilidades de prosperar. Por ejemplo, la frase Juan tiene un origen humilde quiere decir que la persona ha nacido en el seno de una familia de pocos recursos económicos. Humildad como sumisión. En determinados contextos, la humildad puede referirse a la actitud de quien se somete o rinde a la autoridad un instante superior. Por ejemplo, en las religiones, la sumisión está asociada al temor de Dios y al sometimiento a su voluntad, porque es el Creador, es el dueño de nuestra vida, es el Dios Todopoderoso. Gloria a ese nombre del Señor. En el sentido, comportarse con humildad implica también evitar actitudes de prepotencia ante un jefe, ante una autoridad policial, y más bien optar por el acatamiento. Gloria al nombre del Señor. Humildad en la palabra del Señor. Según la doctrina cristiana, la humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concebido la gracia de la existencia. Así, en el cristianismo, humildad implica reconocer la propia pequeñeces ante el ministerio de la vida, aceptar a igual dignidad de todos los seres humanos y someterse a la voluntad de Dios, apreciada como buena, agradable y perfecta. En este sentido, la Biblia aconseja. 1 Pedro 5:5 dice la palabra de Dios: revestido de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los oyentes. Gloria sea el nombre del Señor. Eso está en primera de Pedro, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice ahí de la humildad. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Pedro 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria sea el nombre del Señor. Los ancianos son los pastores, los líderes espirituales de la iglesia. Nota, los miembros de la iglesia están, especialmente los jóvenes, están sumisos, con mucho respeto, con mucha humildad, aquellos que le enseñan, aquellos que son portadores de la palabra de Dios. Revestido de humildad es estar revestido, significa atar algo del cuerpo con un nudo o un tirabuzón. El término se emplea para aludir a un siervo que se coloca. Un término se emplea para ser y colocar y poder sostenerlo, para que no sea muy altivo, en una forma literal, como que usted agarra un becerro o un carnero y le pone una soga y lo sostiene y lo ata. Eso es lo que también nos dice aquí.
a través de la palabra, tenemos que tener un sometimiento y ser humilde delante de Dios. Y cuanto más a los ancianos, a las personas espirituales de canas, respetarlos, honrarlos como a vuestros padres. Eso es la humildad que Dios habla en su palabra. La humildad pues llama a la conciencia de entender que los seres humanos somos todos iguales ante los ojos de Dios. De hecho, el mayor ejemplo de humildad en la doctrina cristiana los constituye la figura de Jesucristo. A este respecto dice la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Eso está en Filipenses 2, 5, 8. Con eso dimos lectura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, quien siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como a cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2:8, mis santos hermanos. Ahí usted lo podrá analizar y lo podrá ver qué es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ese es la humildad, mis santos hermanos. La humildad que tenemos que tener para que esa humildad sea tanto exteriormente como interiormente, mis santos hermanos. Poderoso es el Señor en esta preciosa mañana. Hay 14 ejemplos de la humildad. La humildad es una característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y defectos y obrar de acuerdo a esto. El opuesto a la soberbia, a la arrogancia, mis santos hermanos. Como ya lo hemos dicho y lo seguimos diciendo a través de la palabra de Dios, el ser humilde no quita que tú, mis santos hermanos, eres pobre. No se trata de que seas pobre físicamente, sino se trata que debemos de ser humildes como Cristo fue humilde. Y Cristo, a ser humilde, esa humildad nos la enseñó, nos la transmitió a nosotros, para que nosotros, a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la palabra del Señor, pasemos esta humildad a aquellas personas que son soberbias, a aquellas personas que son arrogancia, a aquellas personas que son prepotentes. Y cómo nosotros podemos pasar esa humildad, dando ejemplo, caminando bajo los parámetros de Dios, andando bajo la palabra de Dios, mis santos hermanos. Ahí estamos transmitiendo esta humildad a aquellas personas que no tienen conocimiento de Dios. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor. Ser humilde, mis santos hermanos, es tener también una virtud de paciencia, mis santos hermanos, una virtud de paciencia, una virtud de amor, porque todo eso encaja en la palabra humildad. Y solamente esa humildad la podemos tener aquellos siervos, aquellos ministros, aquellos pastores, aquellos líderes que se esfuerzan día a día por estudiar, día a día por leer, día a día por ser unos discípulos mejor ante los ojos de Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros nos lleva, lo que nosotros nos motiva día a día, mis santos hermanos, a caminar bajo los mandamientos de Dios. En esta mañana, pues te ruego que trates de ser humilde, que trates de llevar las cosas con humildad, que tratas de comprender, que tratas de relacionarte con toda la gente, porque muchas veces es imposible relacionarse con una persona que no sea humilde. Muchas veces hay personas que solamente andan hablando palabras soez, andan botando palabras lisonjeras, andan hablando el uno el otro, y eso afecta al crecimiento espiritual, mis santos hermanos. Bien, no me canso más en esta preciosa mañana, rogando la presencia del Espíritu Santo de Dios que nos guíe a toda la verdad y nos ayude a ser humildes, y que el Espíritu Santo nos guarde, nos protege, nos liberta de todo peligro, de toda tentación, y que esta palabra de humildad sea sembrada en nuestras mentes, en nuestro corazón, para que produzca el fruto, para que produzca la semilla al 100%, mis santos hermanos. Poderoso es el Señor en esta mañana. Bendición en este día
y no me canso más. Con esto se despide su siervo, hermano en Cristo, Carlos Acosta León, caminando siempre adelante con Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor.